Entonces el equipo de investigación está compuesto por 4 personas, 3 de ellos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de noveno semestre. El primero Carlos Andrés Sánchez Vanegas, el segundo Juan Camilo Herrera Vázquez y el tercero Jordi Esteban Salinas Santiago. Y quien les habla, Claudia Santiago. Ellos trabajaron durante un año en el desarrollo de su proyecto de finalización de semestre, y dentro del trabajo que hicieron 2 investigaciones, de las cuales estamos presentando aquí en LACSEI precisamente, y esta es una de ellas. Ok, entonces dicho esto, entonces vamos a mirar algunos antecedentes. Lo primero que nosotros tuvimos en cuenta como antecedentes es que actualmente las redes de computadores claramente se han masificado. Encontramos redes en todas partes, de todos los tamaños, y estas infraestructuras, aunque no todas son grandes, muchas de ellas lo son, y cada vez la complejidad de la administración de esas redes y las necesidades de las empresas y de las personas que trabajan allí son mayores, y requiere mucha más flexibilidad y mucha más rapidez en la prestación de los servicios. Eso nos lleva a que se vea la necesidad de que tengamos mecanismos que nos faciliten esa administración. Por otro lado, tenemos grandes números de dispositivos de red, cada vez conectados a las redes de computadores. Entonces, en el pasado cuando hablaba de las redes, uno pensaba en computadores como tal, pero ahora tenemos diversos dispositivos, desde muy grandes hasta muy pequeños, tradicionales y mucho menos convencionales de los tradicionales, que están todo el tiempo necesitando conectividad a la red, y todos ellos deben recibir el servicio correcto. Por eso cada vez hay una necesidad mayor de gestionar las redes que están ubicadas de manera diferente dentro de las organizaciones, y adicional a eso, la gestión ya no se masifica de una forma grupal, sino que cada uno tiene condiciones particulares en sus requerimientos, y los usuarios cada vez quieren más que las condiciones de servicio que se prestan sean más especializadas por el usuario particular que se es. A partir de esto, entonces empezamos a revisar un concepto que las personas que trabajan en el área de redes estaban empezando a desarrollar la investigación, y es Software Defined Networks, que es una nueva tecnología que lo que busca es hacer la administración de la red de una manera diferente, más rápida y de manera centralizada. Entonces la promesa que lleva detrás es que son redes que van a ser más flexibles, que se van a poder adaptar de manera más sencilla a los ambientes, que crecer las redes, que expandir una red en un momento dado va a ser más sencillo, y la implementación y la operación va a ser más económica. Sobre todo la economía va a estar en que vamos a tener mayor flexibilidad, como les mencionaba, y que la administración como tal se va a hacer de una manera centralizada y más fácil de hacer. Entonces, si uno ve claramente el crecimiento de las redes y de las redes LAN, ha sido muy, muy alto. Sobre todo en los últimos años hemos crecido mucho en número de estaciones que se conectan a una red y que quieren conectividad hacia internet. Y pues, como les mencionaba antes, son redes de todo tipo, son equipos de todo tipo, dispositivos grandes y dispositivos pequeños, los que se quieren conectar. Esto hace que la administración sea cada vez más compleja, que la documentación de la misma sea no tan fácil de mantener, y esa falta de documentación a veces complica los procesos de administración, la resolución de problemas dentro de una red. Adicional a eso, pues en algunos casos tenemos redes en donde no tenemos buenas prácticas de implementación, y eso pues complica aún más el solucionar un problema o el buscar una falla de manera rápida y poder dar una solución expedita a esa situación. Y finalmente esa administración se hace a través de los elementos que están distribuidos por toda la red de la empresa, y eso puede implicar
un edificio, pero también puede ser un campus o algo muy grande, y aunque los dispositivos se pueden administrar a través de la misma red, si hay problemas mayores, pues toca ir físicamente al dispositivo con mucha frecuencia. Entonces, en 2008, viendo toda esta problemática, la Stanford University, apoyada por empresas de gran prestigio como Facebook, Google, Microsoft, Verizon y Yahoo, comenzaron a trabajar en buscar una solución para la administración de estas redes, y crearon un nuevo modelo en donde el control de la administración sería centralizado y sería por software, lo cual daría menor complejidad y disminuiría los costos. Y apareció tal como tal SDN. Entonces, ¿cuál es la filosofía de SDN? Pues que vamos a hacer una separación de las operaciones del control de la red y que maneja una arquitectura por capas. Entonces, como lo pueden ver en la diapositiva, la arquitectura está compuesta por 3 capas. Una capa de aplicaciones donde están las aplicaciones de negocio como tal, las que dan la conexión hacia las aplicaciones de las personas. Unas aplicaciones SDN, que son las que me permiten la interconexión de esas aplicaciones de negocio, y orquestadores que me permitan integración de servicios, como por ejemplo de la nube. Por otro lado tenemos la capa de control. Esa capa de control tiene una serie de controladores, como lo dice la capa, y son controladores SDN de diferentes tipos dependiendo de las aplicaciones que se tienen y de la infraestructura que se administra. Y finalmente tenemos la capa de infraestructura, que está compuesta ya por la conexión hacia los dispositivos de red como tal. Entre estas capas pues hay mecanismos de interacción entre ellas. A nivel de la capa de aplicación y el control tenemos APIs de comunicación, y a nivel de control y infraestructuras ya tenemos interfaces de control, y un ejemplo importante es OpenFlow, que es un protocolo que me permite esa integración entre el control y la infraestructura, y es de amplio conocimiento en este tipo de redes. Ahora, en cuanto a la operación, lo que pasa dentro de una red SDN es un flujo de paquetes según las reglas que se han establecido de manera lógica, y esas reglas dan mayor flexibilidad y dinamismo. Por ejemplo, si uno piensa en una solución o una aplicación típica dentro de una empresa, tenemos el tema de los backups dentro de la organización. Y cuando uno hace backup, uno podría decir los viernes en la tarde se hace backup dentro de la organización. Y el problema con generar esos backups es que generalmente va a requerir un alto uso de la red, del ancho de banda de la red, durante unas horas. Y esto en una red tradicional pues implicaría hacer cambios dentro de la infraestructura de la red. Con SDN esto se facilita, porque lo que hace uno es configurar una serie de reglas que se pondrían dentro de la arquitectura de SDN, y desde allí uno podría configurar que priorice canales hacia el servidor de backup en un momento dado del tiempo, que por ejemplo en el caso que estamos planteando sería el viernes en la tarde. De esa manera uno podría colocar reglas específicas dentro de la capa de control que permitirían que durante la tarde uno tuviera una mayor capacidad para la transferencia de datos del backup hacia un servidor particular, pero el resto de la semana no tengamos esta configuración. Si se dan cuenta, pues esto, si uno piensa en una infraestructura típica, no sería tan sencillo, tendríamos que tener gente trabajando allí. En la capa de control, pues entonces tenemos varios controladores, como les había mencionado, y nosotros hicimos una revisión de software que nos permitiría trabajar en esa capa de control, y evaluamos varios software que eran open, que estaban varios de ellos desarrollados en Java, y que tuvieran una interfase de red, una interfase web, o que tuvieran una línea de comandos que fuera amigable para el usuario. Y entre las opciones que encontramos 3 aplicaciones que cumplían estas características. Una fue Open Daylight, otra Open Network Operating System o ONOS, y Flowlight. De esas las revisamos, las evaluamos, y finalmente se escogió ONOS porque era mucho más, tenía una interfase más agradable, más fácil de manejar, más intuitiva, y además de eso nos daba como más capacidad de maniobra dentro del desarrollo.
Ya en la capa de infraestructura, la capa base, los equipos deben soportar los protocolos de SDN, que básicamente es OpenFlow. Y eso a veces es un problema en las infraestructuras actuales. O sea, tenemos que escoger una infraestructura en donde tengamos equipos que tengan esa condición. Para hacer las pruebas, nosotros no utilizamos equipos físicos como tal, sino que utilizamos un software que se llama Mininet, que lo que hace es simular toda esa parte de infraestructura, y así facilitamos todas las pruebas que hicimos nosotros. Entonces, ¿qué características tienen esa capa de infraestructura y OpenFlow? Pues como habíamos dicho, todo es un proceso de SDN que se desarrolló desde la Universidad de Stanford, que estaba administrado por un grupo de empresas que estaban trabajando en la temática y que les parecía interesante este trabajo de la Universidad de Stanford, y lo asumieron como parte de su trabajo. Y pues tenían que ser de código abierto, que tuvieran soporte en Linux y Python, y que tuviera una interfase de comandos que fuera amigable. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente fue construir una red empresarial con computadores, celulares, switches, con cómo sería una infraestructura de este estilo. Entonces, para la capa de control, como les mencionamos, utilizamos Sonos, y en infraestructura utilizamos Mininet. Todo esto lo configuramos utilizando servidores virtuales. Entonces utilizamos VirtualBox, y como sistema operativo utilizamos Ubuntu 14.04 para poder instalar Mininet y poder hacer las configuraciones. Cuando ya teníamos Mininet instalado, también configuramos ONOS dentro de esa máquina, y empezamos a hacer la implementación. La implementación se hizo a través de script en Python. A la derecha pueden ver un código de la creación de una red muy sencilla para pruebas, y si uno necesita más componentes, pues es tan sencillo como adicionar algunas líneas de código y él ya entiende la configuración, y esto es lo que va a facilitar SDN en la implementación de una red. A través de sentencias muy sencillas o de scripts muy sencillos, uno puede llegar a hacer implementaciones complejas que si fueran una red tradicional como las que muchas organizaciones todavía tenemos, pues sería más complejo. Aquí están unas imágenes en donde mostramos que ya después de haber creado la red que les presenté en la diapositiva anterior, ya podemos ver los equipos y fácilmente podríamos cambiarles las configuraciones. Luego construimos una red más grande, que pues es algo como lo que ven a la derecha, y también, como les decía, fue un asunto relativamente sencillo de escribir unas líneas dentro de un script en Python. Bueno, ese fue el trabajo que realizamos, y como trabajo futuro vimos que es importante tener en cuenta tres elementos típicos dentro de una red LAN, que pues deben ser analizados y probados dentro de este tipo de redes SDN, que claramente nos ayudarían mucho en la administración de las redes. Lo uno son las redes virtuales. Nosotros no alcanzamos a hacer las configuraciones y pruebas de scripts que funcionen para VLANs. El otro tema es el tema de la configuración de seguridad, porque la red se nos va a volver crítica, la administración de la red y el control de la red. Entonces tenemos que revisar todos los temas de seguridad, de integridad, de disponibilidad dentro de esa red. Y también finalmente la integración hacia redes con IPv6, porque todas las pruebas se hicieron con IPv4. Entonces, ya como conclusiones, pues les puedo mencionar que SDN puede convertir las tareas de la red en algo mucho más sencillo, más económico, más fácil de administrar, más rápido, y eso va a permitir que podamos prestar servicios más personalizados a los usuarios. La administración se puede hacer de manera centralizada, y lo cual hace más fácil la tarea para los administradores de la red. Por otro lado, tenemos que tener hardware y software compatible con ese nuevo tipo de redes. Eso va a implicar unas inversiones dentro de las organizaciones, y es algo en lo que se está trabajando desde muchas empresas del área de tecnología, y se debe continuar con el trabajo en los componentes de seguridad de la infraestructura lógica y la disponibilidad de los elementos de control de la red. Bueno, quiero agradecerles a todos por su atención. No podemos hacer no podemos hacer la parte de preguntas, pero les dejo ahí mis datos para que si en algún momento quieren contactarme y quieren que trabajemos en algo de esta tecnología, pues súper, les agradezco
les agradezco, me envíen un correo y nos ponemos en contacto. Muchas gracias por su atención.